Alabado sea mi Señor, que vive y reina para siempre. La gracia del Señor sea con cada uno de nosotros. Le invito a que oremos brevemente al Señor. La honra, la gloria, la alabanza y la adoración son a mi Señor, que vive y reina para siempre. Bendíganos. Y bendíganos a través del consejo de su palabra, por amor, por misericordia. Su gracia, que es hermosa, sea derramada sobre cada corazón. Se lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. La gloria sea para mi Señor. El mensaje que tenemos hoy día es la predicación del Evangelio. Y esto vamos a leerlo en Hechos capítulo 10, los versículos 34 al 43, en el nombre del Señor. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyesen recibirán perdón de pecado por su nombre. Amén. El apóstol da testimonio de la obra de Jesucristo. Él trajo para la humanidad el Evangelio sin acepción. Solo es necesario creer en él. Pedro había guardado la ley fielmente, y de esto nos da testimonio su palabra. Pedro le dice el Espíritu: mata y come. Y dice: no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Él debía entrar en la casa de Cornelio y predicarle el Evangelio. Cornelio era un gentil, y judíos y gentiles no se trataban entre sí, menos entrar en la casa de uno de ellos. Lo que Pedro estaba recibiendo es la nueva ley, en la cual no hay acepción de persona, la ley de la gracia en Cristo. Habiendo obedecido a su Señor, llega a casa de Cornelio, quien había reunido a toda su familia y amigos más íntimos. Le recibe y le da a conocer lo que en visión de Dios había recibido. Ahora él necesita que le sea predicado el Evangelio. Y Pedro comienza con su propio testimonio diciendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. La palabra entró en el hogar de Cornelio, y él y los que con él estaban experimentaron por primera vez la manifestación del Espíritu Santo, la palabra que cambió sus vidas. Amén. La gloria sea para mi Señor. El Evangelio trae consigo poder, poder que transforma las vidas y sacia toda necesidad. Felipe, descendiendo a Samaria, le predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Pero había allí un hombre llamado Simón, que ejercía la magia en aquella ciudad,
y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A estos oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y les estaban atentos porque con sus artes mágicas le había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizada, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían. Estaba atónito. Hechos capítulo 8, los versículos 5 al 13. El Señor Jesucristo envió a sus discípulos diciendo: yendo, predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermo, limpiad leproso, resucitar muerto, echad fuera demonio. De gracia recibiste, dad de gracia. Mateo 10, versículos 7 y 8. El Evangelio es predicado por medio de prodigios y señales. Una de estas señales maravillosas es, o somos todos nosotros, es aquel que recibe a Cristo en su vida como su Señor. Su vida es cambiada por el poder del Espíritu Santo. Dios lo saca de muerte a vida. Se produce un cambio que no se puede expresar en palabras. Es restituido en su calidad de hijo y como hijo heredero y miembro de la familia de Dios. La relación de la persona con Dios pasa a un momento de armonía y amor fraternal. Pasa a ser amado de Dios y aprende de Él el amor hacia su Señor y también a su prójimo. Mueren para Él todas las cosas del mundo, sujetándose ahora a la voluntad de Dios. Amén. Estas buenas noticias fueron reveladas en embrión, Génesis capítulo 3, versículo 15. Pero más ampliamente lo hicieron los escritores bíblicos posteriores, especialmente Isaías, a quien a veces se le llama el profeta evangélico. Jesús anuncia su ministerio al pueblo de su aldea de Nazaret con las palabras de Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar todos los enlutados. Amén. Bendito sea el Señor, que vive y reina para siempre. Las buenas nuevas se describen como: uno, el Evangelio de Cristo, y leemos en Romanos 15, 19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. 2. El Evangelio de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. 3. El Evangelio de la gracia. Hechos capítulo 2, versículo 24. Pero de ninguna cosa ni estimo preciosa mi vida, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. 4. El misterio del Evangelio. Efesios capítulo 6, versículo 19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Alabado sea mi Señor. Cristo, nuestro Señor, ordena a todo creyente a predicar el Evangelio a toda la humanidad. Marcos 16, 15. Dios nos ama y nos ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga
vida eterna. Juan 3:16. La predicación es una de las señales de la venida del Hijo de Dios. Mateo capítulo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Amén. Bendito sea el Señor. En visión, Juan vio a un ángel con el evangelio eterno para predicarlo. Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Amén. La gloria sea para mi Señor. Al concluir, permítame cantar la primera estrofa del himno 311. Oh amor de Dios, su inmensidad, el hombre no podría contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios les sacó, mas prometió un Salvador también. Alabado sea mi Señor, que vive y reina para siempre. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian buenas nuevas. Alabado sea mi Señor. Romanos capítulo 10, los versículos 14 y 15. Mis amados, el Señor les guarde, el Señor les revista de su bendita y hermosa gracia. La honra y la gloria es para el Señor. Amén.